videíto. Así es que ustedes van a ver que se mueve como el demonio, pero la casa no se rompe. Van a prender esta luz de acá por primero para avisar que va a iniciar el ensayo. Nadie creía lo que estaba viendo. Y les voy a confesar que nosotros mismos creíamos que íbamos a demorarnos 3 o 4 años buscando la solución. Y el tercer ensayo funcionó. Vean, el terremoto es el mismo, la casa se mueve. Pero se mueve con un periodo de vibración distinto al terremoto. Y eso lo aleja de las fuerzas sísmicas. Hay una disipación de energía ahí en las piedras que se mueven ahí rodando abajo. Y entonces no se va, no se rompe. Y eso es verdad, y eso es aislamiento pobre de piedra y soga, sin costo. Eso les quería mostrar porque eso creo que es una cosa que hay que divulgar y difundir. Lo hicimos gracias a un trabajo del Ministerio de Construcción, Vivienda y Construcción. Y ellos normalmente tienen otras formas de ayudar, pero en esta oportunidad la comisión de la norma misma llevó a confiar en que podían invertir en un proyecto que duró 10 meses y por primera vez en la historia financiaron este proyecto. Entonces somos copropietarios intelectuales. No puedo dejar de mencionarlos porque son realmente los gestores y financieros de este esfuerzo. Confiaron y estamos contentos de los resultados. Gracias a ese esfuerzo de entender que esto necesita hacer en los programas. Ahora, una última reflexión. Y es que la norma es casi imposible de difundir en la informalidad. El constructor espontáneo no va a recibir más que manuales que salgan de la norma, si es que. Y entonces, ¿para qué sirve todo esto si nadie lo usa? Y yo creo que el principal cliente de la norma es el Estado. Los proyectos de Estado que, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años, y tal vez más, nosotros hemos logrado que el Ministerio de Vivienda y Construcción se involucre con las obras rurales, no solo por el valor patrimonial del vernáculo, sino porque ellos van a tener que construir con tierra para poder tener casas más baratas y seguras. Y los programas del Ministerio de Vivienda han ido creciendo y son ellos los constructores, los mayores constructores de la construcción con tierra. Eso es lo que hay que lograr. Y hay que seguir luchando para que ellos sigan haciendo programas grandes de vivienda en construcción con tierra. Porque ellos sí van a seguir las normas y se va a construir bien y va a poder competir con los materiales más fuertes. Entonces, me parece a mí que sin perjuicio de que los particulares podamos usar esos conocimientos, debiéramos lograr que el Estado los entienda, los comprenda y tengan fe en que puedan financiarse y hacerse masivos. Gracias. ¿Algunas preguntitas? ¿Alguna pregunta le quieren hacer al ingeniero? Ingeniero, le quería consultar acerca de qué material estaba hecha la viga collar de esa construcción, que se veía de un color como si fuera madera, no sé. ¿Madera? Es una viga de 3 pulgadas de ancho y 4 de alto. Pero perdón, no es una sola. Son 2 largueros y unas diagonales que van uniendo los 2 largueros. Entonces toman el espesor de la pared.
¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, la soga esta que vincula las piedras, como un paquete, ¿cómo evita porque suba la humedad por capilaridad a través de esa? ¿Es un material orgánico o inorgánico? Bueno, es una soga sintética, como le decía, muy fuerte a los ensayos de contracción, bastante fuerte. Estos sobrecimientos tienen que ser cubiertos por unos zócalos que, como pasaba en Caral, las fachadas de las pirámides se rompían. Pero se estaba rompiendo el 3% de la obra, cada terremoto. Y entonces los zócalos que pongamos para que no haya problemas de ultravioletas y también de agua superficial, va a darles durabilidad a estas sogas sintéticas. No sabemos cuánto, pero sí creo que pueden ser años. Ojalá. El reacomodamiento de las piedras que se genera de las piedras en el primer movimiento no implica un comportamiento muy diferente de ese sobrecimiento frente a un segundo movimiento sísmico. Es decir, las piedras quedaron corridas y ya no están dispuestas como se esperaba para que se comporten de una determinada manera. En el ensayo este que he mostrado, las piedras de la capa inferior prácticamente han vuelto a su posición original. Les mentiría si digo que a su posición original. Es más, nosotros hicimos un muro de 40, bueno, este era en escala reducida a 2/3. Era un muro de 25, hicimos un sobrecimiento de 45. O sea, tenemos 10 centímetros de juego para que se pueda mover. Y les voy a confesar que una de las piedras de una esquina se quedó como un balcón prácticamente lista para caerse. Que si se cae, nadie creería en que esto es una solución. Ya tuvimos la maravillosa suerte de que no se cayó, pero se quedó lista para caerse. O sea, efectivamente hay que reforzar un poco mejor la posibilidad de que se abran los sobrecimientos de piedras, porque no solo ruedan en la dirección que queríamos, ruedan también en el otro sentido. Y entonces ahí es donde estábamos fallando. Hay que amarrarlas mejor para que no se deformen tanto. O sea, que el éxito está en el control del desplazamiento. Tanto en las fisuras, con la malla, los lazos verticales y horizontales que amarran todas las paredes, también en las piedras del sobrecimiento. Hay que amarrarlas para que se puedan mover, disipen energía, pero que no se larguen. Y con mortero de barro. Ese caso no es recomendable por usted. ¿Pero está hablando de cimientos o sobrecimientos? Sobrecimientos, perdón. Sí, bueno, le voy a confesar. No es lo perfecto ni lo bueno óptimo, porque por ese mortero de barro, aunque menos material de barro que de piedra, podría haber un cierto movimiento de humedad por capilaridad menor que si no existiera mortero, ¿no? Claro, haciendo o sea, capilaridad bien. Mejor dicho, al tener sobrecimientos de piedra con morteros de barro, va a haber algo de ascensión capilar. No tan grave, yo lo pondría como mejor a un sobrecimiento de concreto armado, por supuesto. ¿Qué tal? Yo soy de Santa Fe, de acá de Argentina, y bueno, nosotros trabajamos, me
quedó la duda cuando vos hablabas de los cimientos, sobre todo en suelos blandos. Nuestra zona es muy húmeda, tiene mucho río, mucho delta y es suelo muy blando. De hecho, se calcula con 0,7 en algunas partes. Y me imagino, bueno, nosotros venimos trabajando el muro de tierra a partir del sobrecimiento, pero del sobrecimiento para abajo es todo convencional, digamos, con una viga y con zapata corrida armada, digamos, con hierro. Y se me hace que los movimientos con las pircas, con red, digamos, no solucionan el movimiento y después en la pared de barro empieza a aparecer una fisura vertical o diagonal que empieza a meterse el agua y empieza a destruir, bueno, primero revoque y después empieza a ser un poco más complicado. Por eso, ¿qué opciones para...? Está bien, nosotros tenemos la suerte de no tener terremoto, porque eso sería una combinación complicadísima. Pero con los suelos blandos me parece que la cuestión de la red, de las mallas, no soluciona, digamos, el problema del movimiento de asentamiento diferencial. Sí, está solucionado, como conversábamos con el anterior participante, a través de una viga collar de madera inferior. Esa es la que absorbe los asentamientos diferenciales que se producen en los sobrecimientos de las piedras amarradas con las cordeles, con las obras. Entonces, porque si no se raja la pared, y usted lo ha visto, después de un terremoto, si no hay terremoto, con mayor razón no se va a rajar la pared. El problema del 0,7 que usted ha mencionado, kilos por centímetro cuadrado, imagino que está hablando, para mí es más bien sísmico. Si no hay terremotos, no creo que sea tan grave usar esos terrenos, pero nosotros casi no tenemos lugares que no tengan afectados a los terremotos. Como digo, más de 2/3 del país está en problemas sísmicos y por eso es que la norma los considera. Por otro lado, después del año 2007 que hubo el terremoto último que hemos sufrido cerca de Lima, se empezaron a hacer programas de reconstrucción más o menos grandes del Estado. Y participamos un poco en evaluar y ver y decir y conocer. Y el costo del cimiento y sobrecimiento de concreto, sin hablar de armadura, concreto simplemente, ciclope, era el 50% de la casa. Y entonces había que buscar una solución a como de lugar y gracias a Dios, y bendito sea la solución, tenemos un costo que es igual o menor que el que usan los campesinos. El tema es que nosotros no tenemos la piedra. Ah, sí, bueno, eso sí es grave. Porque con solo soga, que no amarren nada, va a ser difícil. Buen rosario también le puedo recomendar. En sitios donde no hay piedras, a veces se usa tierra cocida, como si fueran piedras. Pero no sé si tendrán tanta resistencia como para poder rotar y no romperse en pedazos. O sea, no creo que sean útiles. No es universal la recomendación. ¿No se puede reemplazar la piedra por troncos? No lo escucho. ¿Reemplaza? Por tronco. Por tronco. Piedra por tronco. Bueno, qué importante lo que me pregunta porque me permite contarles la historia. Yo tuve muchos años unos socios chilenos en la oficina de cálculo de estructuras y uno de ellos, que realmente era un magnífico calculista, se había formado en la mejor oficina de cálculo chilena en Santiago. Y un día me invitó a jugar golf en una playa de Cachagua,
que queda a la altura de Santiago. Y fuimos y se había hecho una casa de madera prácticamente, pero tenía los revoques o trajeos inducidos de cemento. Y puestos en unas mallas como de gallinero, una cosa semi-armada. Y yo le pregunté que si no había tenido problemas con los terremotos. Entonces me sacó de la casa y me llevó a ver la cimentación, la sobrecimentación de su casa de Cachagua. Él había mandado a hacer con los maestros que están trabajando, y ese sitio, esa playa de Cachagua, está muy cerca de la falla de la Ligua, que es la que origina los terremotos más grandes cerca de Santiago. O sea, hay muchos terremotos, mucha sismicidad, mucha actividad sísmica. Y la gente, con sus materiales locales, había hecho una cimentación que consistía en poner, por ejemplo, en la dirección norte-sur, cada, qué sé yo, 70 centímetros, un rollizo de madera, varios rollizos de madera. Y en la siguiente capa, en el otro sentido perpendicular, clavados malamente entre sí. Y toda esta malla en dos capas de los rollizos se apoyaba en unos puntos que eran como unos vaciados de concreto de este tamaño, para transmitírselos al suelo, una zapatita, una cosa muy ridícula. Y eso era suficiente para que la casa se comportara como lo último que hemos visto. Entonces, tranquilamente puede reemplazar la piedra. ¿Perdón? ¿Tranquilamente? Puede reemplazar la piedra. Ah, esos rollizos, por supuesto. Es el mismo principio. Están disipando energía y tenían por eso el apoyo, la malla de los rollizos tenían unos apoyos con algunos taquitos de concreto que los separaba del terreno, digamos. Y cualquier lluvia en exceso además pasaba por abajo de la casa. Entonces no tenían problema de humedad tampoco. Y es que la gente resuelve los problemas que los fastidian permanentemente. Y las zonas altamente sísmicas han encontrado con sus propios materiales locales soluciones. O sea, esto termina no siendo nuevo, sino que ahora hay que aplicarlo. Tenemos la suerte de que nos han mostrado ancestralmente que sí se puede. Esas casitas de Cachagua son antiquísimas. Y es una playa que se ha puesto de moda, porque él vive en el pueblo y la playa está, qué sé yo, a 2 kilómetros. Y están ahí unas casas de concreto armado preciosas, vive toda la gente de dinero. Y esas sí se rompen, son de concreto armado. En cuanto a lo que es orgánico, o sea, en cuanto a la humedad y eso, bueno, si bien está separado del piso, pero... Sí, está separado. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Que no se puede. Yo iría ahí a vivir hasta que se malogre la madera. Y ahí no tengo el problema de los terremotos. Y los rollizos eran, qué sé yo, 30 centímetros por lo menos de diámetro. No sé cuánto durará eso, pero me imagino que es una solución en más de 50 años, que es lo que se considera como vida útil en los diseños de estructuras. Incluso en las áreas sísmicas tienen que poner en el cálculo probabilístico un tiempo de duración de la casa. Es una de las variables que entra en juego en la definición de la sismicidad de un punto, ¿no? Y entonces 50 años es lo que se considera normalmente en ese tipo de estudios. Y 50 años esto, de todas maneras. Yo he conocido esa casa hace 40. Bueno, muy bien. Lo están esperando al ingeniero Vargas para hacerle una entrevista. Así que le damos un aplauso de despedida. Él se va a quedar durante estos 3 días acá, así que si le haya quedado alguna pregunta, le puede ir a